El día en que me dieron el alta del hospital, mis hijos me abandonaron en una carretera desierta. Ahora no eres más que una carga, dijeron. Te lo quitamos todo, ya no te queda nada. Pasó un tiempo, volvieron a buscarme, esta vez, para pedirme ayuda. Yo solo sonreí y les tendí una carpeta. Pero antes de continuar, por favor, cuéntenos de qué país nos escuchan y cuántos años tienen. Nos alegra mucho conocer a nuestra audiencia. Que disfruten la historia. La pulsera de plástico del hospital me apretaba dolorosamente la muñeca mientras aferraba con fuerza los papeles del alta médica. 3 meses. 3 meses entre la vida y algo que se parecía demasiado al final. Cirugías, complicaciones, goteros interminables, el parpadeo constante de los monitores, el olor penetrante del antiséptico, el susurro apagado de las enfermeras nocturnas, un derrame cerebral, la parte izquierda del cuerpo, casi completamente paralizada. Tuvo suerte, decían los médicos. Decían que la mayoría de las funciones volverían con el tiempo y con rehabilitación. Lo llamaban suerte, pero es absurdo hablar de suerte cuando ni siquiera puedes levantar una mano, cuando necesitas ayuda para ponerte de pie. La suerte es perder el autobús y descubrir que aún no ha pasado. Pero cuando tu propio cuerpo te traiciona, eso tiene otro nombre. Al salir del hospital, mis hijos me esperaban junto a las puertas automáticas. El mayor, Mark, estaba como siempre, con rostro pétreo, los brazos cruzados, la mirada dura. Aprendió en la adolescencia a poner esa expresión de quien ya ha decidido todo por todos. Rita, mi hija, no despegaba la vista del teléfono. Sus uñas largas golpeaban la pantalla con una precisión nerviosa, como si no estuviera leyendo mensajes, sino marcando un código de alarma. El menor, Dima, se mantenía a un lado. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y culpa, evitaba mirarme a los ojos. Me acerqué despacio. La pierna izquierda aún se arrastraba, como si no fuera mía. En la bolsa del hospital, solo lo esencial, una muda, los lentes, un peine, y la vieja Biblia de mi madre. Con un marcador entre sus páginas. Mamá, tenemos que hablar, dijo Mark sin siquiera saludar. Asentí. Durante todo ese tiempo en el hospital imaginé cómo sería reencontrarlos. Pensé si estarían felices, si sentiría calor en el pecho, pero solo sentí frío. ¿Podemos ir primero al coche?, murmuré mientras ajustaba la bolsa. Es que aún no tengo muchas fuerzas. De eso mismo queremos hablar, intervino Rita de pronto, levantando la vista. No vamos a casa, me detuve. Las puertas del hospital se abrían y cerraban detrás de mí con un susurro mecánico, dejando pasar a otras familias, empujando sillas de ruedas, cargando flores, bolsas, esperanza. Y yo, de pie, en unos zapatos con velcro, con un abrigo ajeno y una bolsa en la mano, sin entender. ¿Cómo que no a casa? Mark se acercó un poco, bajó la voz. Hablamos con abogados. Y con un asesor financiero. Las cuentas del tratamiento son astronómicas. La casa está hipotecada, añadió Rita. Cerramos el negocio. Tuvimos que salvar lo que se podía. ¿Cómo que todo se fue? Apenas pude pronunciarlo. 37 años construyendo mi empresa, Caritonova y Asociados. Comencé en el sótano de una casa, trabajando fines de semana, aceptando encargos de palabra. Luego una oficina, 3 plantas en el centro de Novosibirsk. Llevábamos la contabilidad de la mitad del sector privado de la ciudad. Con esa empresa pagué sus estudios, compré sus primeros autos, ayudé con sus hipotecas. Tras la muerte de Vadim, mi marido, todo recaía sobre mí, el negocio, la casa, las celebraciones familiares. Incluso la fe de que todo saldría bien. ¿Y los activos? ¿La cartera de clientes? ¿El edificio? Dima fue el primero en responder. Su voz era apenas un susurro, como si pidiera perdón. Mientras estabas en el hospital, tomamos una decisión. Teníamos un poder notarial, ¿recuerdas? Para casos de emergencia. Sentí cómo los dedos se me abrían. La bolsa cayó, los lentes, el peine, la Biblia, todo se desparramó sobre el asfalto. Una página de la Biblia se agitó al viento, abierta en el libro del Eclesiastés. Ese poder notarial era para el tratamiento. Para eso,
Fue eso lo que los médicos llamaron tratamiento. Mamá, dijo Mark con firmeza, en ese momento estabas muriendo. Teníamos que actuar con rapidez. Me senté y comencé a guardar mis cosas. Detrás de mí, escuché la voz de Dima. No queríamos que todo se perdiera en deudas. Queríamos salvar, al menos, una parte. ¿Y qué fue lo que lograron salvar? Pregunté al incorporarme. Silencio. Constituimos una sociedad, dijo Mark. Liquidamos la empresa y repartimos los activos. Cerraron mi compañía, respondí tajante. Ya no era solvente, acotó Rita con frialdad. De lo contrario, todo habría pasado al Estado. Así al menos quedó algo. Y con eso podremos ayudarte en tu partida, añadió Dima. ¿Partida? ¿Qué partida? Hay un centro, explicó Mark, sacando su teléfono. Es agradable, acogedor. Te vendrá bien. El Estado cubrirá casi todos los gastos. Ya gestionamos el programa necesario. ¿Y mis bienes? Pregunté con calma. Han sido transferidos, respondió Rita. Todo conforme a la ley. Los abogados se encargaron. Yo estaba allí, de pie, con una bolsa en las manos, frente al hospital. Y mis propios hijos me contaban cómo habían desmontado mi vida pieza por pieza mientras yo yacía inconsciente. No iré a ningún asilo, dije. Sé realista, mamá, suspiró Mark. Apenas puedes caminar, necesitas ayuda, me recuperaré. El médico dijo que quizá, interrumpió Rita. Tienes 73 años, un derrame cerebral severo. Las probabilidades son mínimas. Ahora eres. Dima desvió la mirada, una carga. Y entonces lo entendí, podía decir lo que quisiera, ellos ya lo habían decidido todo. No pensaban cambiar de opinión. Tienen razón, susurré. Ahora no soy más que un estorbo. Mark asintió, como si por fin escuchara lo que esperaba oír. Iremos a verte, dijo. Cuando podamos. Me di la vuelta y comencé a caminar. La pierna izquierda apenas respondía. Apreté la bolsa contra el pecho. Mis hijos se quedaron atrás. Mamá, ¿a dónde vas? Gritó Rita. Ya volverá, dijo Mark. Cuando se dé cuenta de que no puede sola. Llegué hasta una banca. Me senté. Simplemente los observé alejarse. Su auto, un BMW azul oscuro con placas provisionales. Desapareció en la distancia. Probablemente lo habían comprado con el dinero que hasta hacía poco era mío. Me quedé allí hasta que llegó el último autobús. Se acercó lento, como si supiera a quién venía a buscar. Me levanté, me aferré al pasamanos y, con esfuerzo, subí al vehículo. La conductora, una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y ojos amables, me miró con compasión. ¿Está todo bien? Por ahora, no lo sé, respondí con honestidad. Me senté cerca de la puerta trasera. Por las ventanas empañadas, se deslizaban las calles de Novosibirsk, la ciudad donde había vivido toda mi vida. Cada cruce, cada edificio. Parte de mis recuerdos. Y, sin embargo, sentía que viajaba fuera de mi propia vida, como una huésped, como una refugiada. Solo llevaba una bolsa de hospital, una tarjeta de plástico y algo de efectivo. Nada más. El autobús me dejó en una zona industrial, donde los almacenes daban paso a garajes abandonados. Bajé y seguí caminando, sin rumbo, hasta que vi una luz. Era un comedor abierto las 24 horas, viejo, con un cartel parpadeante y pintura descascarada en las ventanas. Dentro, el olor a aceite frito y papas cocidas llenaba el aire. Una mujer detrás del mostrador, con la mirada eternamente cansada, me puso una taza de té frente sin decir nada. Día difícil. Tomé la taza con ambas manos. El calor se esparció por mis palmas. Y de pronto, algo dentro de mí se rompió. Sin estridencias, sin histeria, como si hubiera contenido todo ese dolor solo para llegar hasta aquí. Sí, dije, mucho, y comencé a llorar, sin ruido, solo lágrimas cayendo por mis mejillas. Me las limpié con la mano. La mujer no dijo nada, y eso fue mejor que cualquier consuelo. No pensaba dormir en la calle. Entré al motel más cercano. El River. La habitación costaba 3.500 rublos la noche, solo efectivo. Me pidieron el pasaporte, pero al mostrar el dinero, simplemente hicieron un gesto con la mano.
La habitación olía a cloro y a tabaco viejo. En la mesita, una lámpara antigua con una pantalla amarillenta. La cortina no cerraba del todo. Pero había ducha, cama y un hervidor de agua. Suficiente para sobrevivir. Por la mañana, me puse sobre la cama los documentos, una tarjeta bancaria y un viejo teléfono. Lo primero fue llamar al banco. La voz al otro lado de la línea sonaba amable. Sus cuentas han sido congeladas. Se detectó una actividad inusual. Los fondos fueron transferidos a terceros mediante un poder notarial. ¿Qué terceros? Según la documentación, sus familiares. El traspaso se realizó conforme a derecho. Colgué. La segunda llamada fue a la aseguradora. Mi póliza corporativa había sido cancelada. Me habían transferido a un plan de pensión por vejez. No incluía procedimientos, ni terapias, ni coberturas. Nada. La tercera llamada fue a una clienta, Sana Morozova. 15 años de trabajo conjunto, superamos 3 crisis, cuarentenas, cambios fiscales. Yo le ayudé a abrir su segundo restaurante. Sana, buenos días. Habla Lyudmila. Ay, Lyudochka, ¿estás bien? Estoy en proceso de recuperación. Quería preguntar por el informe de octubre. Espera, me interrumpió. Mark dijo que estabas gravemente enferma, que ya no te orientabas. Él se encarga ahora de todo. Todo está bien. Tú mejor descansa, no te preocupes. No supe qué decir. Colgué y me quedé sentada en silencio. No solo me habían quitado el dinero. Me borraron como persona. A sus ojos ya no era una profesional. Ni una jefa, ni una madre, ni una socia. Era una enfermedad de la que da vergüenza hablar. Esa noche salí al estacionamiento detrás del motel. Reuní todos mis viejos documentos, tarjetas de presentación, diplomas, reconocimientos, fotos de exposiciones, recortes de prensa. Los eché en un cubo de basura y les prendí fuego. Observé las llamas mientras el calor se elevaba junto al humo azulado que me irritaba los ojos. En el porche, un vecino fumaba. Nadie intervino. Era una despedida. Un adiós a la mujer que fui. Al volver a la habitación, me paré frente al espejo, saqué unas tijeras y comencé a cortarme el cabello. Sin forma, sin cálculo. Solo eliminaba todo lo que me recordaba a la antigua Lyudmila, la que se reconstruyó durante años, ladrillo por ladrillo, para los demás. En el espejo, me miraba una mujer extraña, delgada, con un corte de pelo desigual, cansada, pero viva. Y pensé, esto es exactamente lo que necesito ahora. Primero debo encontrarme con esta nueva versión de mí misma, antes de poder seguir adelante. Al tercer día en el motel me desperté antes del despertador. El brazo seguía doliendo, pero los dedos se movían con más firmeza. Arrastraba la pierna, pero ya podía llegar al kiosco sin detenerme. Cada mañana comenzaba igual, flexiones contra la pared, vueltas al estacionamiento, apretar una botella con agua, repetir palabras simples en voz alta para que el habla no se trabara. Sabía que la recuperación sería larga, pero no estaba acabada. Me quedaban fondos para un par de noches más. Fui a la oficina de empleo. Tenían un programa especial para personas en edad prejubilatoria y mayores. Asignaban vacantes, entregaban derivaciones. Tras el mostrador, una mujer de corte bob y mirada atenta. En su placa decía, María Santos. Tomó mi formulario y lo leyó rápidamente. Tiene experiencia en contabilidad. 37 años, excelente. ¿Y el manejo de computadoras? Sí, con seguridad. Fui jefa de departamento. Trabajaba con Excel, llevaba reportes, bases de datos de clientes y nóminas. Asintió, aunque un atisbo de duda pasó por su mirada. Aquí dice que reside temporalmente en el motel Revnoy. Sí, pago por día. Pero tengo los documentos en regla. Perdone, dijo con amabilidad, pero con firmeza. Estamos obligados a preguntar, ¿tiene un domicilio fijo? ¿O se encuentra en una situación transitoria? Asentí. Estoy empezando de nuevo. Me miró con un gesto más suave. Algo hizo clic en su pantalla. Tenemos una vacante en el Centro de Crisis Sabota. Es un refugio para mujeres en situaciones difíciles, violencia, desalojo, divorcio. Necesitan una asistente administrativa.
Atención de llamadas, gestión de archivos, ayuda con trámites. Jornada parcial. El sueldo es el mínimo. No lo dudé. Acepto. El centro Sabota estaba en el edificio de un antiguo jardín de infancia, 3 pisos, algo deteriorado, pero con un ambiente lleno de vida. En la entrada, varias mujeres. Con plumíferos, niños y bolsas en las manos, en el patio se mecían los columpios que chirriaban incluso sin viento. Me recibió la directora, Karina, una mujer de unos 35 años, agotada pero atenta, con una firmeza natural en el gesto y una voz amable. Tenemos 28 plazas, dijo, señalando el edificio. Ahora mismo hay 23 ocupadas. Las mujeres llegan aquí desde todo tipo de circunstancias, huidas de maridos, pérdida del hogar, orfandad, soledad. Cada historia es un mundo difícil. Atravesamos un pequeño despacho, un portátil viejo, un teléfono, 3 cajones llenos de papeles, carpetas con solicitudes. Lo que necesitamos aquí, continuó, es tranquilidad y estabilidad. Sin adornos, sin mesías. Es un trabajo sencillo, pero esencial. Las personas deben sentir que aquí no tienen que justificarse por existir. Asentí. ¿Y por qué quiere trabajar con nosotras? Con su experiencia, podría volver a montar su propio negocio. Sonreí. Podría, pero ahora lo único que quiero es sentirme útil. Ella no dijo nada, pero en su mirada apareció una chispa de respeto. El trabajo era tal como lo había descrito. Llegaba a las 7 de la mañana, preparaba café, abría el registro, atendía llamadas. Centro Cuidado, buenos días. Sí, tenemos 2 plazas. La atención empieza a las 9. Traiga su pasaporte. Pero ya en la primera semana me di cuenta de algo, el sistema administrativo era un caos. Los registros no coincidían, los informes se completaban a mano, las fechas no cuadraban, las donaciones se anotaban en un cuaderno común. Karina era excelente en el trato humano, sabía a quién ofrecer un té, a quién derivar, cómo hablar con mujeres que apenas podían sostener la mirada o temblaban al oír pasos tras la puerta. Pero en lo administrativo, el centro se deshacía en grietas. Un viernes, me quedé después del turno. Ordené carpetas, abrí una hoja de Excel e hice un primer esquema, ingresos, salidas, asignación de camas. Calculé estadísticas y descubrí que llevábamos una semana operando por encima del límite. El lunes siguiente le entregué a Karina los documentos impresos. ¿Cuándo hiciste todo esto?, preguntó. Solo vi algo que podía hacerse mejor, respondí. Una semana después hice un análisis de posibles subvenciones. Encontré 3 vigentes, por casi 3 millones de rublos. ¿Fuiste contadora? Durante 37 años. ¿Y por qué lo dejaste? La miré. Por primera vez en mucho tiempo, no busqué excusas. Familia. Ella asintió, sin juicio, sin preguntas. Entendió. Esa noche me quedé mirando mi reflejo en el espejo del motel. El rostro era el mismo, pero la mirada había cambiado, más profunda, más firme. Ya no me sentía desechada. Estaba en mi lugar, no en el que imaginé algún día, no como directora, ni como madre, ni como la que siempre tenía todo bajo control. Era simplemente Ludmila, una mujer que sabía hacer lo necesario, en silencio, sin discursos. ¿Y saben qué? Era suficiente. El invierno entraba de verdad. Febrero en Novosibirsk no es un mes, es una prueba. La nieve cruje bajo los pies como si protestara. El aliento se congela en el aire, y todo parece ralentizarse. En el centro, sin embargo, la vida hervía, mujeres que llegaban y se marchaban, algunas encontraban empleo, otras no soportaban las normas, algunas regresaban. Intentábamos ofrecer más que un techo, un pequeño refugio en medio del caos. Yo hacía mi trabajo, me volvía parte del ritmo, del sistema. Pero, como contadora, seguía viendo lo que otros no, errores, fallos, pérdidas evitables. Y cuando, a principios de marzo, Karina entró en mi despacho con la mirada vidriosa y los dedos enrojecidos por el frío, supe que algo grave ocurría. Ludmila, dijo, sentándose frente a mí, nos ha llegado una notificación. Auditoría Estatal. Han encontrado irregularidades en los informes de los últimos 3 años, antes de que tú llegaras. Asentí en silencio.
Sacó los documentos. Empecé a revisar, donaciones mal destinadas, discrepancias en los registros, firmas duplicadas, fechas que no coincidían. ¿Cuánto? Casi 5 millones. Y con penalización, si no saldamos antes del 15 de abril, cerrarán el centro. Pero no entregarán a nadie ante la justicia. Pero todo lo liquidarán de forma oficial, como compensación por las pérdidas. Karina miraba por la ventana, su rostro estaba pálido y sus labios apretados en una fina línea. Es nuestro fin, dijo en voz baja. Tomé la segunda hoja. Había firmas, y de inmediato noté que no coincidían, un mismo nombre, pero dos estilos de letra distintos. Intervalos irregulares, cifras que se repetían. Karina, dije, colocando la mano sobre el documento, esto no son errores. Es un robo. Tu excontadora llevaba tiempo sustrayendo dinero. De forma discreta, pero sistemática. Ella me miró fijamente. ¿Estás 100% segura? Si lo demostramos, no estaremos obligadas a devolver ese dinero. Pasé toda la semana inmersa en números. Revisaba antiguos informes, buscaba incoherencias, contactaba con antiguos colaboradores. Un auditor del ayuntamiento, un abogado con quien había gestionado contratos importantes. Enviaba solicitudes al banco, cotejaba extractos, buscaba coincidencias. Para el viernes, tenía una carpeta gruesa, suficiente, aunque difícil, como para despertar interés. Esa noche hubo una reunión del consejo directivo. 7 personas en total, hombres y mujeres con rostros apagados y jerseys abrigados. No tenemos fondos, dijo la presidenta, ni tiempo. No lograremos reunir donaciones. El cierre es la única opción para al menos garantizar algo de seguridad. El edificio y los muebles cubrirán parte de la deuda. Levanté la mano. Disculpen, dije, antes de que voten, quiero mostrarles algo. Galina, la presidenta, me miró con agotamiento. ¿Tiene usted una alternativa? Asentí, me puse de pie y desplegué las carpetas. Aquí están los extractos, las firmas, las fechas que no coinciden. Esta es una transferencia de donación a una cuenta que no debería existir. Y el modelo de una firma falsificada. Esto es grave, dijo uno de los miembros del consejo. Si se entrega a la fiscalía, proseguí, el Estado suspende la exigencia de devolución mientras dure la investigación. Esto no es un error contable, es un delito penal. Y eso significa que el centro, como institución, no es responsable. Hubo una pausa, pero yo aún no había terminado. Saqué un sobre, y para que podamos mantenernos mientras se desarrolla el proceso, aporto un préstamo personal. $500,000, sin intereses, sin condiciones de reembolso, solo cuando el centro logre estabilizarse. Karina se incorporó ligeramente. ¿De dónde? Galina no encontraba palabras. Un seguro, respondí simplemente. Una antigua póliza que mi esposo contrató hace años. Mis hijos no sabían de ella. La pagué sola, y ahora quiero usarla para algo bueno. El silencio se hizo largo, como si todos contuvieran la respiración. Finalmente, se votó. Por unanimidad, el centro, Sabota, seguiría funcionando y lucharía por limpiar su nombre. Cuando quedamos solas, Karina guardó silencio largo rato. Luego dijo, pudiste simplemente marcharte, no le debías nada a nadie. ¿Por qué? Me preguntó. Porque sé lo que se siente cuando te echan a la calle, cuando no tienes dónde dormir, cuando no le importas a nadie. Pero aquí, cada persona importa. Y eso significa que este centro también importa. Ella asintió. Ahora sé quién eres en realidad. Suspiré. Sabes, yo también recién empiezo a descubrirlo. Esa noche salí del centro más tarde de lo habitual. Caía una nieve ligera, de la que se pega a las pestañas y hace cosquillas en las mejillas. Caminé despacio, y por primera vez en mucho tiempo, no solo me sentía viva, sino auténtica. Acababa de entregar mis últimos ahorros, una póliza de seguro que solo yo conocía. Mi cuenta bancaria estaba en cero, pero dentro de mí había algo nuevo, la sensación de haber elegido. Ya no estaba postrada bajo un gotero, ni sentada con una bolsa en un banco. Caminaba por mí misma, y sabía por qué. Los meses siguientes fueron borrosos, pero no por el dolor, sino por el trabajo.
Reescribí toda la contabilidad del centro desde cero, realicé una auditoría completa de los ingresos, me asesoré con abogados. Mientras tanto, Karina se encargaba del proceso penal, entregando toda la documentación sobre la antigua empleada. Resultó que ya había estado implicada en otros casos con ONG. Reunimos todo en un solo expediente. Y yo volví a ser quien siempre fui. Una mujer que sabe dónde hay algo mal y cómo solucionarlo. Correcto. Al cabo de un año, me contactaron desde otro centro en Barnaul, me pidieron ayuda para organizar su sistema de informes. Luego fue desde Tomsk, y después, toda una red de albergues. Comencé a viajar por distintas regiones, asesorando, ayudando, implementando sistemas. En cierto momento, Karina se me acercó y me dijo, Ludmila, ¿nunca pensaste en hacer de esto algo más grande? ¿Una asociación, una coalición? ¿Algo realmente sólido? Sonreí. Lo había pensado, sí, pero sabía que no bastaban las ideas. Hacía falta un propósito y personas que creyeran que una mujer salida de un motel podía cambiar un sistema. Ya lo cambiaste, me respondió Karina con firmeza. Pasaron otros 2 años. Registramos una organización civil, Coalición para la Protección de los Ciudadanos Mayores y en Situación de Vulnerabilidad. Nos sumamos a decenas de ONG en todo el país. Trabajamos con abogados, diputados, médicos, psicólogos. Volví a ocupar despachos, pero esta vez no como contadora, sino como la voz de aquellos que nadie quería oír. Un día recibí una llamada de la Asamblea Legislativa. Estaban elaborando un proyecto de ley para proteger a las personas mayores contra la violencia financiera. Necesitamos a alguien que no solo entienda la teoría, me dijeron. Necesitamos a alguien que lo haya vivido. Usted es la persona ideal. Colgué el teléfono y me quedé largo rato en silencio. Luego saqué mi vieja carpeta negra, la misma con la que todo había comenzado. 6 meses después, estaba frente a un micrófono. En mi credencial se leía, Ludmila Kharitonova, directora de la coalición, experta financiera. Desde el estrado, veía a diputados, especialistas, periodistas. Y comencé a hablar. Me llamo Ludmila. Tengo 76 años. Hace 4 años, mis hijos transfirieron a su nombre mis bienes, cerraron mi empresa y me internaron en una residencia, mientras yo me recuperaba de un infarto cerebral. Ellos lo llamaron cuidado. Yo lo llamo robo. En la sala, un silencio denso. Solo el susurro de las plumas deslizándose sobre el papel. No vine a vengarme, vine a defender a quienes, como yo, fueron despojados. Porque la vejez no es un motivo para convertirse en propiedad ajena. Porque un poder notarial no es una licencia para el abuso. Porque incluso quien lo ha perdido todo, puede levantarse de nuevo, si simplemente se le da una oportunidad. Cuando salí del salón, Karina se acercó. Lo lograste, me dijo. Asentí en silencio, pero al fondo, en la última fila, lo vi. Era Dima, mi hijo menor. Estaba sentado, envejecido, con la mirada apagada. Nuestros ojos se cruzaron solo un instante, y él desvió la vista. Pero estaba ahí, y eso significaba algo. Esa noche, estaba en mi apartamento, el de siempre, el que está sobre la panadería. Las ventanas empañadas por el calor, la nieve cayendo densa allá afuera, el aire quieto como si el mundo hubiese hecho una pausa. Miraba mi taza de té, pero en mi mente seguía viendo su rostro, Dima, mi hijo, sentado como un extraño. No como un hijo, sino como un hombre con algo que decir, pero que no se atrevió. Durante años pensé en ellos, en Mark, en Rita, en él. Y sin embargo, nunca supe qué deseaba realmente. Todo este tiempo he estado construyendo una nueva vida, ladrillo por ladrillo, desde las cenizas, desde el polvo, desde aquella mujer que una vez se sentó frente a un hospital con una bolsa en las manos. Aprendí a no esperar, aprendí a ser mi propio hogar, mi propio sostén, mi propio silencio. Pero en noches como esa, las preguntas regresan. ¿Y si vuelven? ¿Y si dicen que lo lamentan? ¿Y si no dicen nada? ¿Entonces qué? A la mañana siguiente llegué al centro un poco antes. Mientras los empleados se distribuían por las oficinas, me acerqué al despacho de Karina. Ella seguía con nosotros, ahora como directora de asuntos regionales.
Él estaba allí, le dije, sentándome. ¿Quién? Dima, el menor. ¿Hablaste con él? No. Estaba en el fondo, en la última fila. Se veía mayor. Miraba al suelo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y eso fue todo. Karina guardó silencio, pero me escuchó. Como siempre, sin interrumpir, sin juzgar. No sé qué me da más miedo, continué, si que regrese, o que no vuelva jamás. Que me olviden por completo. O que solo me recuerden cuando necesiten mi firma. Suspiré. Creo que estoy empezando a entender lo que me duele de verdad. Perdoné, sí, pero en el fondo, en ese lugar donde el dolor ya no arde, sino que simplemente yace como una piedra, aún no entiendo por qué lo hicieron. ¿Quieres saberlo? Preguntó Karina. Asentí, no porque quiera recuperar a mi familia. No, lo que quiero es comprender. ¿Ellos creían que era normal? ¿De verdad pensaban que tenían derecho a tratarme así? Karina se recostó en el respaldo de la silla. Ahora hablas como una mujer que ha sobrevivido. Ellos, en cambio, siguen viviendo en esa versión de la realidad en la que tú eras solo una función, no una persona. Guardé silencio. Había dado en el blanco. Te preguntas qué pasaría si quisieran volver. Continuó. Pero tú, ¿realmente lo deseas? No lo sé. Una parte de mí quiere dejar todo como está. Otra, decir todo lo que se ha acumulado. Y otra más. Solo quiere que, al menos uno de ellos, me mire no como a una madre vieja, sino como a un ser humano. Karina asintió despacio. Entonces no los esperes a ellos. Espera el momento en que tú estés lista. Miré por la ventana. En algún rincón de esta ciudad, 3 adultos vivían con la certeza de que la madre que traicionaron ya no era suya. Pero yo seguía siendo yo. No un pasado carbonizado, sino un presente vivo. Y eso era lo más importante. Pasó una semana, luego otra. La vida volvió a tomar su ritmo habitual, reuniones, auditorías, solicitudes de subvención, cartas, llamadas, viajes por las regiones. Los días se fundían en un solo y largo deber. Y, sin darme cuenta, volví a relegar lo personal al fondo de mi vida. Hasta que, una mañana, él llegó. Justo había terminado de redactar un informe cuando tocaron a la puerta de la recepción. Ludmila Petrovna, se asomó hacia mi asistente. Hay un hombre que dice ser su hijo. No respondí, simplemente me levanté y salí. En el pasillo estaba Dima. Llevaba un abrigo que le quedaba grande. Apretaba una gorra entre las manos. No se veía como antes, ya no era ese joven seguro de sí mismo, con la camiseta del logo Tech. Estaba desorientado, envejecido, como si la vida que eligió lo hubiera desgastado por dentro. Hola, mamá, dijo con voz apagada. Hola, Dima, respondí, con la misma calma. Pasa. Entramos a mi oficina. Puse el hervidor de agua y le indiqué con un gesto que tomara asiento. Se sentó, pero parecía a punto de levantarse de nuevo. Le temblaban las manos. No sé por dónde empezar, susurró. Empieza por decirme por qué has venido, le contesté. Asintió. Guardó silencio unos segundos, luego me miró a los ojos. Han arrestado a Mark. No dije nada. Todo su proyecto era una farsa. Falsificaba informes, tomaba dinero de inversores que no existían. Ahora hay una causa abierta. Federal, con consecuencias reales. Seguí en silencio. Él respiró hondo. Mamá, él espera que lo ayudes. Que digas que todo fue un malentendido. Que no vas a demandar. Que lo perdones. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú quieres eso? Levantó la mirada. No, no por él. Por mí. Sacó de su bolso una carpeta, negra, desgastada. He reunido todo. Las transferencias, las firmas. ¿Cómo traspasamos todo a nuestros nombres? ¿Cómo convencimos a los clientes de que ya no estabas en condiciones de tomar decisiones? ¿Cómo sacamos el dinero? Guardó silencio. Yo miraba la carpeta. Era casi idéntica a la que había guardado yo misma hacía 3 años. ¿Por qué me la traes? Porque ya no puedo seguir viviendo con esto. A Mark le da igual. Tiene miedo, sí, pero yo sé lo que hicimos. Robamos tu vida, y encima tuvimos la desvergüenza de creer que lo hacíamos por el bien de la familia. Se limpió la cara con la manga. Le temblaban los labios.
Ya no era el niño que se escondía tras mis piernas cuando tenía miedo a los truenos. Tampoco era el adulto que ayudó a su hermano a engañarme. Era alguien distinto, roto, expuesto, dolorosamente humano. ¿Quieres que interceda por él? ¿Que suaviz la sentencia? ¿Que retire la denuncia? No, solo quiero que sepas que lo recuerdo. Que no me da igual. Que entiendo cuán profundo fue el daño que te hicimos. Me acerqué al armario, abrí el estante inferior y saqué mi propia carpeta. La armé un mes después de que me dieran de alta, le dije con serenidad. Y la entregué a la fiscalía hace 2 años y medio. Todo ya está en marcha. Y ahora, ya no depende de mí. Mi voluntad es ley. Él bajó la cabeza. Lo entiendo. Solo quería decir que lo lamento. Eso es importante, asentí, pero no es suficiente. Guardó silencio. Yo también. Luego dije, no sé si volveremos a estar cerca. No sé si algún día querré verte de nuevo. Pero veo que no has venido a pedir, sino a reconocer. Y eso, aunque no lo parezca, ya es algo. Él asintió y se marchó, sin esperar el té. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé largo rato mirando las 2 carpetas idénticas sobre la mesa. La mía y la que él había traído. 2 personas distintas, una misma verdad. Y tal vez ese fue el primer paso, no hacia el perdón, sino hacia la comprensión, la certeza de que ya no soy una víctima, sino una mujer que se ha levantado. Después de hablar con Dima, me costó dormir. Todo lo que dijo no justificaba el pasado, pero en sus palabras ya no había soberbia ni falsedad. Ni siquiera esperanza, solo una verdad cansada. Y, curiosamente, eso me alivió. No porque ellos comprendieran, sino porque yo pude ver quién de nosotros seguía siendo humano. La primavera llegó temprano. La nieve se deshizo en una semana y por las calles comenzaron a correr arroyos turbios. A las ventanas del centro de cuidados volvieron a llamar mujeres con hijos, con moretones bajo los ojos y con esperanza. Trabajaba en silencio, con constancia, sin grandes discursos ni compasión por mí misma. Hasta que un día, Karina entró a mi despacho con un periódico. ¿Lo viste?, me preguntó. En la portada aparecía una fotografía de una sesión de la Duma estatal. El pie decía, aprobado el proyecto de ley N. 214 sobre la protección de las personas mayores frente a la coacción familiar. Iniciativa de Lyudmila Haritonova, experta social. Tomé el periódico, lo miré largo rato, y por primera vez, sonreí. Porque no era una venganza. No era una victoria sobre mis hijos. Era algo mucho más importante, la defensa de aquellos que nunca tuvieron quien los defendiera. De quienes esperaban sentados en los pasillos de los asilos con una bolsa de plástico en la mano. De quienes entregaban sus últimos ahorros a sus nietos porque así debía ser. De quienes firmaban un poder sin leer, porque aún confiaban. Yo sabía que, a partir de ahora, su vida sería un poco más fácil. Un mes después, recibí una carta manuscrita, en papel, enviada por correo. Era de Rita, una estrella dibujada en la esquina. Mamá, no sé si merezco que leas esto. Tardé mucho en escribir porque siento vergüenza. No por lo que hice, sino por haber guardado silencio. Yo sabía que todo se hacía a tus espaldas. Sabía que estabas enferma, pero elegí callar porque me resultaba más cómodo. Y he descubierto que ser cómoda puede ser más terrible que ser cruel. Ahora yo también soy madre. Mi hija tiene 3 años. Y cada día me pregunto, si alguien me hiciera lo que nosotros te hicimos, yo no lo resistiría. No pido nada, solo acepta esta carta como un intento de dar el primer paso. Recuerdo cómo olías a manzanilla, cómo me trenzabas el cabello. Recuerdo aquella noche en que estuve enferma y tú no soltaste mi mano ni un segundo. Lo recuerdo todo, perdóname, si puedes. Tu estrellita, me quedé sentada con la carta entre las manos. La leí una y otra vez. Lloré en silencio, sin sollozos. No por dolor, sino porque algo dentro de mí se liberó. Pasaron otros 6 meses. Abrimos una nueva sede del centro en Omsk. Después, en Tula. Viajaba, daba charlas, armaba equipos, envejecía con honestidad, me sentaba sin miedo. Y, por fin, vivía a mi propio ritmo. A veces Dima escribía breves mensajes, sin peticiones ni presiones.
Un día me envió la foto de su hija, mi nieta. La imprimí y la guardé en el cajón de mi escritorio. No como símbolo de perdón, sino de memoria. No sé cómo terminará mi vida. Pero sé, con absoluta certeza, que no acabó aquel día cuando salí del hospital. Allí comenzó de nuevo, no como madre, no como contadora, sino como mujer. Una mujer que supo levantarse, seguir adelante y mostrar a otros el camino. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia te tocó, deja un me gusta, comenta si viviste algo similar o qué habrías hecho tú en su lugar. Eso nos ayuda a seguir creando nuevas historias y nos da fuerza. Gracias por escuchar hasta el final. Cuídense mucho, vivan largo y de verdad.